Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola a todos, un saludo especial desde este Informe Especial. Franklin Gutiérrez, el número 1 de los cocaleros de los Yungas, está preso y el capitán Dainor Sandoval Ortiz está muerto. Ambos hechos están estrechamente vinculados. El gobierno provocó la muerte, indujo la muerte del capitán Dainor Sandoval como un requisito indispensable para llevar a Franklin Gutiérrez a la cárcel. El gobierno organiza circunstancias, situaciones para que los muertos le den una victoria coyuntural sobre determinadas circunstancias o sectores. Los muertos son un arma para acusar a los rebeldes de un hecho penal, ya no de su posición política, ya no los acusa de haber hecho un paralelismo sindical al MAS, ya no los acusa de tener una posición política de derecha, no, los acusa de un delito penal. Y con ello acaba la discusión. Fulano de tal es autor de la muerte de sutano y entonces lo llevo a la cárcel y acabo con la rebeldía y acabo con la movilización de determinado sector. ¿Se acuerda usted de lo ocurrido con los cooperativistas? Podría estar mucho tiempo citando ejemplos, alguna vez lo he hecho, pero hoy traigo el caso de los cooperativistas para que usted me entienda. Recordará que los cooperativistas, un sector privilegiado, protegido por el gobierno, con su propia delegación parlamentaria dentro del MAS, y un día los cooperativistas se levantaron por una reivindicación particular o varias reivindicaciones particulares y aparecieron bloqueando las carreteras, una en Cochabamba y la central Oruro-La Paz en esta área del país. Muchos días de conflicto, querían negociar, tomaron presos a los dirigentes, la movilización continuaba por la liberación de los dirigentes, empezaron a caer muertos. En total el gobierno mató 5 mineros. Pero esos no son los muertos que esperaba el gobierno. El muerto que le permitió acabar con el conflicto de los cooperativistas fue su propio viceministro de gobierno, Rodolfo Illanes, recordará. La muerte de Rodolfo Illanes es lo que permite luego acabar con el bloqueo y iniciar la persecución de los dirigentes que están presos en Chonchocoro y acabaron con la resistencia de los cooperativistas, acabaron con la fracción rebelde y los 8 cooperativistas parlamentarios, pues no se les movió un pelo. Ellos tienen que proteger sus propios intereses, sus propios privilegios. No se les ocurrió renunciar a ese curul en solidaridad con la matanza que el gobierno protagonizó con los cooperativistas. Cinco mineros muertos y Rodolfo Illanes muerto, en una muerte que fue conducida, que fue provocada, que estaba, diríamos, en la agenda. El gobierno, si hubiera querido, lo salvaba, pero en la agenda decidió sacrificarlo, no hizo nada para recuperar a Rodolfo Illanes y al revés provocó una situación con una ofensiva policial para el resultado que se tuvo. Y el resultado fue acabar con la movilización de los cooperativistas. Bueno, casi de guión, casi de manual, es lo que ha ocurrido con el conflicto de los cocaleros y Franklin Gutiérrez está preso. Ocurrió también en Apolo, ocurrió en Porvenir, en fin, hay muchísimos ejemplos de este manual seguramente redactado en el Caribe. Lo ocurrido en Achacache es muy parecido, aunque no se registró un muerto, pero hubo una sonada en el pueblo con asaltos, en fin,
eh, treintena de detenidos, y los detenidos tienen su efecto porque para un sector popular, para un dirigente campesino, dirigente de Achacachi, estar preso es un castigo tremendo, lejos de la familia, sin quien sostenga a la familia se ve devastada, tiene que sostener al detenido, tiene que mandarle alimento, tiene que viajar, volver. Los abogados no siempre aparecen, no siempre cooperan, hay que pagarles. En fin, empieza la tragedia, la mala hora para esa familia, para ese sector. Y bueno, el gobierno ha levantado sobre estos muertos y sobre estos detenidos sus pírricos triunfos sobre la resistencia popular a su gobierno. Un éxito sobre la tumba de alguien no puede ser un éxito, ¿verdad? No puede ser un triunfo político. Y por eso, todos los días el gobierno pierde algún sector. Lo aplastará, pero lo pierde. Y por eso hoy en día el gobierno es un gobierno, el MAS es un gobierno de minoría. No hay duda que es un gobierno de minoría. Si habría en este momento unas elecciones realmente libres, limpias, democráticas, Evo Morales no gana las elecciones. ¿Por qué? Porque todo el pueblo le está pasando la factura de las políticas represivas, de la persecución, de la arbitrariedad, del autoritarismo. En fin, Evo Morales se ha convertido en un tirano y al pueblo no le gustan los tiranos, eso queda claro. Eh, Hay cúpulas mercenarias que defienden a Evo Morales y la defenderán a capa y espada porque sus propios privilegios están comprometidos con el destino de Evo Morales. Hay que tenerles mucho miedo a estas cúpulas mercenarias, porque después de cada derrota, de la derrota de cada uno de los sectores, queda una cúpula mercenaria que sigue aplaudiendo a Evo Morales, aunque sus compañeros hubiesen sido asesinados o llevados a la cárcel. Esas cúpulas mercenarias son los que van a aparecer como paramilitares, haciendo y deshaciendo y cobrando la vida de inocentes cuando Evo Morales lo disponga. Pero son cúpulas mercenarias. Y lo propio ocurre en el ejército y la policía, que supuestamente apoyan a Evo Morales, que en realidad Evo Morales es un representante de los cocaleros del Chapare, y ya sabemos que representa eso, y el ejército y la policía se cuadra frente a los cocaleros de El Chapare, porque necesitan la venia de los cocaleros del Chapare para ascender, para ser designados generales, para ser designados coroneles, para ascender. Entonces, el ejército y la policía también tienen cúpulas sometidas políticamente a los cocaleros, a Evo Morales, en fin, son cúpulas, pero hay una bronca tremenda precisamente por ello, tanto en el ejército como en la policía. Una bronca tremenda que en algún momento va a empalmar con la bronca generalizada de todos los sectores del país. A esto, a estas maniobras, a este manual de las muertes, de organizar enfrentamientos para luego perseguir a los dirigentes, ahora se ha sumado una maniobra, esta vez judicial, la aprobación de la ley de partidos políticos. Este proyecto había sido redactado por el Tribunal Electoral, por el Tribunal Supremo Electoral, el Nacional, con el objetivo de modernizar la estructura de los partidos políticos y hacerlos con una estructura democrática, en fin, muy buenas ideas. Y el proyecto fue enviado al Parlamento. El MAS tomó este proyecto de ley y lo modificó de acuerdo a sus aspiraciones. Le vino anillo al dedo. Lo primero que hizo el MAS fue no consultar más al Tribunal Supremo Electoral. No lo llamaron a la comisión en diputados, no lo llamaron a la comisión en el Senado.
modificaron de acuerdo a lo que les da la gana, que ahora ya le contaré de qué se trata, y lo han aprobado rápidamente, sin mayor discusión, tanto en diputados como en senadores. ¿Qué es lo que hace el MAS? ¿No? Porque el Parlamento no es ya un organismo democrático de discusión de la normativa jurídica que debe regir para todos los ciudadanos de este país. No, el Parlamento se ha convertido en un apéndice de la voluntad de don Evo Morales Ayma. De tal modo que la voluntad es la reelección y esta ley de partidos políticos pues está al servicio de ese objetivo del gobierno y de Evo Morales. Solo que ha ocurrido algo muy interesante. Ha aparecido el Tribunal Supremo Electoral, que pensábamos que también estaba sometido a Evo Morales, cuando aparece tanto su presidenta, Katia Uriona, como el vocal Antonio Costas, y recuerda que hubo un referendo el 21 de febrero del 2016 y que hay un resultado de ese referendo y que Bolivia dijo no y que por lo tanto se respeta el 21F y quiere decir que Evo Morales no puede habilitarse para ser candidato para las próximas elecciones. De hecho, hay un enfrentamiento de poderes, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en contra de un otro poder que es el Poder Electoral. Este enfrentamiento va a ir en escalada, va a ir en crecimiento, en aumento, que es inevitable, que es inevitable. A ver, ¿qué se propone la ley electoral? Bueno, la ley electoral se propone dos cosas. Uno, habilitar a Evo Morales y segundo, inhabilitar a los principales candidatos de la oposición. Son dos cosas al mismo tiempo, dos pájaros de un tiro. ¿Qué dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, doña Gabriela Montaño? Dijo, mire, lo único que tiene que hacer el Tribunal Electoral es aplicar el fallo de noviembre del año pasado del Tribunal Constitucional y ya. Bueno, ¿qué dice ese fallo del Tribunal Constitucional? Resulta que declaró inaplicable el artículo 169 de la Constitución, que es el artículo que le prohíbe a Evo Morales candidatear en la próxima elección. Entonces, este tribunal, que no tiene ninguna atribución de modificar la Constitución, modifica la Constitución y dice, ese artículo es inaplicable. No tiene ninguna atribución para decir que, para modificar un artículo de la Constitución, para decir que tal artículo es inaplicable, por favor. Por lo tanto, la resolución esa del Tribunal Constitucional, en la que el oficialismo ha basado el andamio de las ilegalidades para habilitar a Evo Morales, pues es nulo para todo ciudadano, porque está usurpando funciones que no le competen. Pero además, ese tribunal, que es un tribunal pagado, que es un tribunal a cambio de prebendas, es un tribunal al servicio de Evo Morales y no de la Constitución, decidió ponerse por encima de la Corte Internacional de la Organización de Estados Americanos y decidió interpretar el Pacto de San José. Tampoco tiene esas atribuciones. El Tribunal Constitucional debía pedir en consulta, a ver, señores del Tribunal Internacional, ¿considera usted que Evo Morales tiene un derecho humano que está por encima del resultado de un referéndum que le dice que no puede volver a candidatear? Tiene que hacer la consulta a otra instancia superior. Esa instancia superior que es la que aprobó la legislación internacional llamada Pacto de San José. Como este tribunal se ha tomado atribuciones que no lo competen, ese fallo es nulo para usted, para mí, para todo el pueblo boliviano. Es nulo porque es como
si un varita de tránsito, un policía de tránsito, decida legislar sobre derecho familiar. Pues usted lo manda al diablo, porque no tiene ninguna atribución de legislar sobre derecho familiar. Bueno, es lo mismo. Al Tribunal Constitucional, ese lo tenemos que mandar al diablo porque no tiene ninguna atribución de tocar nuestra Constitución. La ley de partidos políticos, que será promulgada muy pronto, en las próximas horas, posiblemente, se mencionan todos los artículos. Dice que el Tribunal Electoral, cuando organice elecciones primarias dentro de los partidos, tiene que tomar en consideración el artículo 234, 36, 239 de la Constitución Política del Estado, que son los requisitos constitucionales para ser presidente, pero no menciona el 169, obviamente. A ver, ¿cuál es la novedad en esta ley? Establece la elección interna para democratizar los partidos y para que esos partidos de manera interna en elecciones controladas por el Tribunal Electoral elijan a sus respectivos binomios. Esto existe en la Argentina desde hace muchísimos años y es tan costoso y tan pesado que están pensando en eliminarlo, pero acá aparece como algo novedoso, aparece como un instrumento en realidad para habilitar a Evo Morales, que dice que 120 días antes de la convocatoria de elecciones, el Tribunal Electoral convoca de manera simultánea a todos los partidos para que organicen elecciones internas donde se van a elegir a sus respectivos binomios. Y de acuerdo a esta norma, esta elección, estas primarias que se llaman, tendrían que realizarse en enero próximo, dentro de 4 meses. ¿Quiénes eligen sus binomios? Pues los partidos que tienen personería jurídica. Los que no tienen personería jurídica no pueden elegir a sus candidatos. Está claro. El único partido que está listo para organizar estas elecciones internas, que demanda además un registro de militantes, ¿verdad? Un registro en libros que otorga el Tribunal Electoral. El único que está preparado para esto es el partido de Evo Morales. Y dice que el Tribunal Electoral organiza estas internas y en esas internas se proponen candidatos. Y entonces el MAS propondrá el binomio elegido por los cocaleros del Chapare, Evo Morales, Álvaro García Linera. Pues en ese momento, ya lo ha adelantado, el Tribunal Electoral dirá, mire, este binomio en esta interna no puede participar porque existe el artículo 169 de la Constitución y porque hubo un referéndum el 2016, por si ustedes no lo saben, no puede participar en las internas del MAS. Y ahí se producirá un choque tremendo de poderes, porque entonces el Parlamento, está claro, ya lo anunció el presidente del Senado, procesará a los miembros del Tribunal Electoral y los sacará. Eso es más o menos lo que está en este manual, ¿verdad? En esta agenda. Lo sacará, pero ya tomó una decisión el Tribunal Electoral. En fin, habrá un montón de maniobras para que en esas primarias Evo Morales pueda participar y los resultados de esas primarias, dice el artículo 29 de esta ley de partidos políticos y sus incisos correspondientes, será de cumplimiento obligatorio. Es vinculante y de cumplimiento obligatorio, de tal modo que si el MAS elige a Evo Morales, Álvaro García Linera, ese binomio es de cumplimiento obligatorio para el Tribunal Electoral. Obviamente, el primer paso es que el Tribunal Electoral los habilite por ley, por la vigencia de la Constitución, por la vigencia del resultado del 21F, el resultado que no se puede anular por nadie ni por ningún motivo, eso dice la ley. Evo Morales no puede entrar a las primarias de su partido, pero obviamente echará a funcionar
todos los poderes, ¿verdad? Absolutamente todo, todas las presiones sobre el Tribunal Electoral, en fin. Si esas presiones funcionan, si la amenaza de procesarlos, la amenaza de llevarlos a la cárcel, en fin, si todo esto funciona y se habilitan para las primarias, significa que Evo Morales y Álvaro García Linera ya están habilitados para ser los candidatos en las elecciones del próximo año. Esa es la primera jugada que tiene esta ley electoral. Y la segunda es descalabrar a la oposición. ¿Por qué? Porque pues a enero hay muchísimos partidos que están todavía recogiendo firmas en trámite para conseguir una personería jurídica. El partido de el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, el partido del alcalde de La Paz, Solbó, que son partidos paseños y que para tener un binomio en las elecciones nacionales tienen que convertirse en partidos nacionales. Y eso está en proceso y la Corte todavía no puede rápidamente, a empujones, aprobar o rechazar, porque tiene que ver con firmas, tiene que ver con la constatación de que esas firmas son correctas, en fin. Eh, ¿Qué partidos están en condiciones de hacer primarias a los empujones, porque demanda plata, demanda recursos, pero además partidos que no saben qué candidato podría enfrentarse y ganarle a Evo Morales? Son el partido de Samuel Doria Medina, el partido del gobernador de Santa Cruz, de Rubén Costas, y se acaba la lista. Parece que hay una que otra sigla, el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, que todavía tiene sigla, y que, bueno, podría ser utilizada, pero hay que registrar a los militantes, registrarlos en libros con nombre, apellido, carnet de identidad, dirección, en fin, esto tiene que ser avalado por la Corte. ¿Qué dice el tribunal? No me alcanza tiempo, no me alcanza. Serían elecciones de no sé cuántos partidos simultáneamente en todo el país. Entonces, la oposición está descolocada. ¿Qué es lo que quiere Evo Morales? Que queden por estas dificultades, por este tecnicismo, en fin, estos obstáculos legales de tiempo y todo, que queden como competidores personalidades de partidos que no tienen ningún chance de ganar, ¿no? Candidatos que lleguen al 5%, por ahí el que más al 10%, y entonces Evo Morales se matará de risa. Ese es el objetivo. Y entre otras cosas, sacar de esta historia a Carlos Mesa, que no tiene partido político. Carlos Mesa, que ha concentrado la ilusión, la esperanza de ser un candidato, una personalidad que le gane en las elecciones al partido de gobierno, con Evo o sin Evo, legalmente sin Evo, pero que le gana al MAS. Pues con esta ley de partidos políticos, el más perjudicado es Carlos Mesa. Tendría, no sé, que hacer milagros para generar su propio partido, su propia sigla, prestarse sigla, armar libros, recolectar firmas, o, y ahí verá la oposición, qué fichas mueven el tablero. Que podrían ser fichas inteligentes que igual llegan a un jate mate al, al, a Evo Morales y su partido. De tal modo que eso está en agenda, como ve, es muy difícil, pero que el objetivo está claro: habilitar a Evo Morales e inhabilitar a Carlos Mesa o cualquier otro candidato que pueda hacerle sombra a Evo Morales. Esa es la estrategia. Muchos han expresado, bueno, no vamos a ir a las primarias, es decir, no vamos a hacer elecciones internas en nuestro partido, y eso significa que vamos a ir a la abstención. Peligro. ¿Qué pasó en Nicaragua? Tenemos que aprender las lecciones que nos dejan dos países que han pasado por este mismo trance, Venezuela y Nicaragua.
En Nicaragua, por ejemplo, Daniel Ortega hizo lo mismo que Evo Morales, unas maniobras para habilitarse, aunque la constitución no le permitía, se habilitó y luego eliminó, inhabilitó, manejando la Corte Electoral, manejando el Parlamento, a los principales candidatos de oposición y quedaron ahí unos michis candidatos y fue a las elecciones. Fruto de esas maniobras, la oposición y gran parte de la población descorazonada decidió abstenerse. Y no fueron a votar, no fueron a votar. Votó el 50% del electorado nicaragüense. Y de tal modo que el 50% de la oposición, el 50% que podía cerrarle el paso a Daniel Ortega, se quedó en su casa. Y los que fueron a votar, de los que fueron a votar, el 70% votó por Daniel Ortega. Entonces, en la última elección, el resultado, votos válidos, 70% a favor de Daniel Ortega. Por favor, no cometamos este error. No cometamos el error de creer que la abstención en una elección nacional sirve para algo. En las elecciones judiciales sirvió para decirles a todos que esa elección era una maniobra, que todos los candidatos eran masistas y que el repudio popular se traducía en voto en blanco, en voto pifiado o en abstención. Pero cuando se tratan de elecciones nacionales, eso no sirve. La oposición tendrá que buscar cómo evita que el pueblo se descorazone, cómo evita que las plataformas que inmediatamente, es decir, de un plumazo, quedan eliminadas de la contienda electoral, porque las plataformas no se van a poder volver organizaciones políticas, porque como le digo, los requisitos son muchos y quedan 4 meses para fin de año, ya las elecciones internas tendrían que ser en enero. Entonces, esta base de juventud que ha sido el motor de la resistencia a Evo Morales, el motor del 21F, resulta que quedarían marginados y quedan solo las cúpulas tradicionales que no tienen la simpatía de estos jóvenes o de estas plataformas. Esa desazón, esa ruptura entre los opositores, la oposición política y la oposición de plataformas, de grupos ciudadanos, de grupos juveniles, eso es exactamente lo que quiere lograr Evo Morales, decir que la oposición se divida, que la oposición se incline por la abstención, en fin, en otras palabras, que la propia oposición le limpie el camino de las piedras, de los obstáculos para Evo Morales. Pero claro, la gran batalla, el gran gladiador en esta lucha será el Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral realmente, aunque sea en tono suavecito, vuelve a repetir lo que dijo Antonio Costas, el 21F se respeta, el 21F está en vigencia, señor Evo Morales no puede habilitarse y asume la consecuencia de esto porque la ira de Evo Morales será terrible, terrible. Bueno, esa actitud tendrá que ser respaldada por multitudinarias movilizaciones del pueblo boliviano. Y creo que la fecha de esas multitudinarias, nunca antes vistas movilizaciones será el próximo 10 de octubre. Al margen de las pequeñas maniobras, al margen de lo que haga Evo Morales y su séquito, el pueblo boliviano tiene que ser claro, 21F y 21F. Se tiene que respetar la constitución, la democracia y muera la tiranía y esa serán los eslogans, será el motivo por el que todos tendremos que salir a la calle el próximo 10 de octubre, que es el día de la reconquista de la democracia, otro aniversario de la reconquista de la democracia, que costó sangre, sudor y lágrimas y que ahora también costará lo mismo y que tendrá el mismo resultado, el triunfo de la democracia sobre la tiranía. Lo tenemos que hacer y uno espera que ese 10 de octubre sea además el símbolo de la unidad. Plataformas, CONADE, Carlos Mesa, todos aquellos que quieren luchar por el 21F,
todos, partidos políticos, Doria Medina, Costa, absolutamente todos tenemos que estar en la misma trinchera porque a nadie se le puede privar de una trinchera de lucha y el 10 de octubre tienen que ser movilizaciones que muestren la unidad y la decisión del pueblo boliviano de no tolerar tiranía en nuestro país. Bueno, por hoy eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme y con otro informe especial estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.